¿A poco pica, pica, porque es marihuana? No me importa. Efectos secundarios. Allí van. Aún no puedo acostumbrarme a ver a los militares en la calle con sus vehículos enormes. Y cómo me dan miedo esas metralletas. ¿A poco tienes miedo? A mí al revés, a mí me dan tranquilidad. Siento que estamos más protegidos contra los narcos. A mí sí me gusta que estén. ¿Pero por qué? Si sigue habiendo balaceras y yo no veo que haya disminuido el narcotráfico, ¿por qué estás de acuerdo en que estén los militares en la calle? No sé, tengo la impresión de que solo ellos pueden enfrentar a los grupos del narco. Ya ves que la policía está toda corrompida. En cambio, los militares no se involucran en esas cosas. Además, ¿cómo esperas ver resultados tan pronto si apenas se acaban de meter al combate de las drogas? Esta idea, que los militares están blindados contra la corrupción, es compartida por muchos mexicanos. Sin embargo, ¿las experiencias pasadas en nuestro país confirman esto? ¿Desde cuándo está el ejército mexicano involucrado en el combate al narcotráfico? ¿Son los militares la mejor o única forma de controlar el mercado ilegal de drogas? Echemos un vistazo a la historia para intentar responder estas preguntas. En México, la milicia ha participado en el combate a las drogas por décadas. Muchos creen que el involucramiento de soldados y las fuerzas aéreas comenzó en los 1970s, después de que el presidente norteamericano Richard Nixon declaró la guerra a las drogas en su país. Aunque es verdad que en ese momento se intensificó, había sido desde 1938, cuando en México se utilizaron soldados para apoyar en la destrucción de cultivos de opio en el estado de Sonora. Este tipo de apoyo se formalizó en 1947, cuando se decidió que las Fuerzas Armadas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuvarían a la Policía Federal y a las autoridades de salud. Así, las fuerzas aéreas comenzaron a realizar vuelos en cerros y cañones para localizar plantíos, mientras batallones de infantería entraron a zonas rurales en búsqueda de cosechas ilegales que pudieran destruir. Continuarían con esta labor de apoyo ocasional a las fuerzas policiales hasta los años de 1970 y 1980, cuando la amenaza que representaba el narcotráfico cambió en la estrategia política, de seguridad pública a asunto de seguridad nacional. Al principio de su administración, que abarcaría toda la década de 1980, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, observó el aparente crecimiento en el consumo de drogas dentro de su país. Alarmado, quizá por relatos periodísticos que decían que la esencia del pueblo norteamericano estaba cambiando debido al incremento del uso de drogas, el presidente quiso cambiar esta situación. Siguiendo la lógica que el consumo en sí amenazaba la salud de la población y que la entrada ilegal de drogas vulneraba el control sobre las fronteras y soberanía, Reagan declaró que la cuestión del narcotráfico era una amenaza a la seguridad nacional. De esta manera, el concepto de amenaza a la seguridad nacional justificó el uso y la intensificación de estrategias militares en el combate a las drogas. Al ver este cambio en la estrategia y el discurso hacia el narcotráfico,
el presidente de México, Miguel de la Madrid, aceptó la idea que la presencia de militares americanos en la frontera norte era necesaria para mantener la seguridad nacional. Pronto, México y otros países adoptarían esta visión, abriendo la puerta de par en par para el continuo involucramiento de los militares en el combate al narcotráfico. Como han señalado los analistas, concebir el tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional es eternizar la presencia militar en su combate. Un importante parteaguas en la historia de la participación de las Fuerzas Armadas en el control del tráfico ilegal de drogas fue la Operación Cóndor, llevada a cabo en México entre 1975 y 1978. Esta fue la primera campaña antidrogas organizada y dirigida por militares en todo el continente americano. En esta operación, 10,000 soldados mexicanos llegaron a Sonora, Sinaloa y Durango para erradicar la producción de opio y marihuana. Los militares utilizaron palas, machetes y pesticidas para destruir hectáreas enteras. Esto implicó una gran inversión económica y de horas de trabajo por parte de múltiples agencias del gobierno mexicano. ¿Y cuál fue el resultado? Se logró la disminución temporal de la producción y hubo una gran cantidad de campesinos detenidos. Sin embargo, no se encarceló a ningún traficante importante y se hicieron múltiples acusaciones en contra del ejército por torturar a los arrestados. Este último no era un resultado completamente inesperado. La Operación Cóndor estuvo bajo el mando del general José Hernández Toledo, partícipe años antes en la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Un resultado imprevisto de este operativo militar fue que muchas familias campesinas migraron hacia las ciudades. La sola presencia de 10,000 soldados en los campos de cultivo traía perjuicios, pues estos maltrataban cosechas legales al inspeccionar los huertos y destruían barreras y otras delimitaciones. El empleo de pesticidas peligrosos también contribuyó al éxodo campesino, ya que estas sustancias mataron indiscriminadamente a los cultivos legales e ilegales, a la vez que dañaron la salud de poblaciones locales. Así, algunos pueblos, por ejemplo en Sinaloa, se vaciaron, pues hasta 30% de los pobladores dependía de los cultivos ilícitos. A pesar de las acusaciones por violación a los derechos humanos y la falta de detención de capos grandes, las autoridades políticas y militares mexicanas declararon que la Operación Cóndor había sido un exitoso abatimiento del narcotráfico. En este caso, como seguiría sucediendo décadas después, el costo social tuvo poca importancia para la Secretaría de la Defensa. Lo importante era reducir los números de producción y exportación de drogas, a la vez que se aumentaban las cifras de arrestos y cateos. En México, la histórica corrupción de policías estatales y federales ha llevado a políticos y ciudadanos a creer que la única institución capaz de derrocar al narcotráfico son las Fuerzas Armadas. Aunque la relación de algunos departamentos y agentes de policía con el narcotráfico es innegable, creer que los militares son ajenos a la estructura política y económica que facilitó esa corrupción es ingenuo. Los comandantes castrenses también pueden caer en las extraordinarias tentaciones económicas que ofrecen los grupos criminales, a quienes permiten y facilitan su continua operación. Como hemos visto, las Fuerzas Armadas
igualmente violan los derechos humanos de los ciudadanos. Por su naturaleza de estructura jerárquica, que depende de la obediencia absoluta de los subordinados, la crítica o acusación interna es poco común. Esto ha llevado a un hermetismo tradicional, el cual es una característica positiva en momentos de guerra entre naciones, pero es un aspecto negativo cuando países democráticos buscan utilizar la ley para regular las acciones de sus ciudadanos. Las democracias requieren instituciones transparentes que puedan ser responsables ante la ley por las consecuencias de sus acciones. Los ejércitos no son ejemplo de ese tipo de instituciones. Sin contrapeso, mecanismos de transparencia o rendición de cuentas, una democracia que se ve en la necesidad de apoyarse en los militares para mantener su control interno, demuestra ser una democracia débil. En nuestro país, los militares llevan desde los años 30 involucrados en algún aspecto del combate al narcotráfico. O sea, no es una estrategia nueva. La forma en que el gobierno mexicano lidia con este comercio ilegal no puede seguir siendo involucrar más a los militares, cuya corruptibilidad es posible. Lo que necesitamos es un cambio de política para reforzar las instituciones democráticas, crear instituciones policiales sólidas que sirvan a la ciudadanía y ampliar las posibilidades de ascendencia social y económica. Así, ya no nos preocuparemos por cómo los soldados llevan a cabo el combate a las drogas, sino tendremos instituciones adecuadas que regularán de forma más sana la relación entre los ciudadanos y aquellas sustancias que ellos deseen ingerir. ¿Te quedaste clavado? Te recomendamos el libro de Luis Astorga, Seguridad, Traficantes y Militares, El Poder y la Sombra, de 2007, y el libro El Siglo de las Drogas, El Narcotráfico, del Porfiriato al Nuevo Milenio, también de Luis Astorga, publicado en 2005. ¿Pa' qué te escamas siendo que aquí está la mata? Pásate un frajo que sea de gripa, que ya mi huiza ya me trajo la tecata. Uy, 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 uy. Ay, que estás buena. Por esa sierra bien palmar, Creado por Cinia Capó. Elephant Studios.